Estoy seguro que usted ha escuchado sobre esta nueva variante de COVID que se detecta en Sudáfrica, que se empiezan a identificar casos en Holanda y que, bueno, pues ha provocado que algunos países cierren fronteras, como el caso, o restricciones a los vuelos, como el caso de Israel. Y vamos a platicar de lo que significa, lo que sabemos hasta ahora con Carol Perelman. Usted la conoce porque nos ha acompañado ya aquí en la agenda pública, química, farmacobióloga por la UNAM. Carol, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Mario, muy buenos días a ti y a todos. A ver, cuéntanos, ¿qué sabemos de esta variante y por qué ha provocado las expresiones de preocupación, incluso la reunión esta del fin de semana de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, las tres preguntas fundamentales que hay que hacernos cuando se detecta una nueva variante es si cambia su transmisión, si cambia su severidad y si tiene la capacidad de evadir la inmunidad, ya sea por recuperación de COVID-19 o por haberse vacunado, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo importante es que se detectó esta variante en Sudáfrica. No quiere decir que se gestó en Sudáfrica, lo que es que Sudáfrica tiene un gran sistema de monitoreo y por eso la detectaron y fueron sumamente responsables avisando al mundo sobre ella. Y lo que llamó la atención es su diferencia con las demás variantes, su cantidad de mutaciones y muchas de ellas, 9 de ellas, que ya conocemos porque están en otras variantes, en alfa, beta, gamma, delta principalmente, pero también muchas otras que no conocemos y que posiblemente puedan cambiar su comportamiento porque se encuentran 30 de ellas en la espícula, nada más como para darnos una proporción de ello. Las variantes que ya conocemos, por ejemplo, delta, tiene entre 11 y 13 mutaciones en la espícula, en la proteína S, que es la que causa la infección, mientras que esta nueva variante Omicron tiene 30, Mario. Entonces sí tiene muchas más mutaciones que pueden cambiar su comportamiento y por eso muchos países están tomando estas medidas precautorias. Exacto. Para que en lo que tenemos más información podamos ir actuando. Lo que ya sabemos es la transmisibilidad, de eso ya tenemos algo de indicios. Y entendemos que se contagia más. Así es, porque se parece que se contagia hasta 500% más que Delta okay. Ya era una variante muy contagiosa. Aquí estamos hablando de 500% más. En 2 semanas, en una de las provincias de Sudáfrica, pudo desplazar de forma importante a Delta. Entonces, esto es una observación importante, porque como bien sabes, Delta es la variante predominante no nada más en México, en 99% de los casos, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, este es un punto importante a seguir monitoreando y por ello la importancia de tomar estas medidas preventivas. Y decías tú al principio, estas preguntas, ¿qué nos hacemos? Entonces, ya sabemos que sí contagia más, eso ya no hay duda. ¿Es más agresivo el virus? ¿Provoca mayor efectos a las personas infectadas? Eso es importante de saber si va a ser más severa o no más severa. Es muy temprano. Hay una observación que hizo la Asociación Médica de Sudáfrica el día de ayer, muy preliminar, donde en casos de personas previamente sanas parece que los síntomas eran leves, es decir, una fatiga extrema, mucho dolor en articulaciones, pero es temprano, Mario, porque recordemos que este virus es 2 semanas para causar los casos, hospitalizaciones, 2 semanas para muertes por COVID, entonces estamos muy temprano para conocer realmente si es más severo, más letal o no, o si se va a hacer más leve. Esto es importantísimo porque con ello sabremos si su transmisión es alta, pero sus síntomas son muy, muy leves, entonces posiblemente el virus, ya estamos encontrando un virus que se esté adaptando evolutivamente a nosotros, causando enfermedades muy, muy leves, pero siendo muy, muy transmisible. Pero esto es muy temprano para saber, no lo sabemos, y por eso es importante que bajemos como personas nuestra exposición para prevenir tener esta y las demás variantes. Por supuesto que sabemos que Delta es la predominante. Oye, y entiendo sobre el mismo tema de la vacuna, porque es importante saber lo que sabemos y también lo que no sabemos, pero entiendo que ya se están haciendo pruebas para ver la efectividad ante las diferentes vacunas que hemos aplicado. Así es, Mario. Con respecto a la gran pregunta sobre si va a tener la capacidad Omicron de evadir la inmunidad, hay datos anecdóticos de personas con inmunidad a COVID previo que sí han tenido Omicron, o sea, hay un indicio de que pueden haber reinfecciones. También hay personas vacunadas con esquema completo que se han infectado por Omicron, por lo cual puede evadir en cierta proporción la inmunidad de vacunas, pero no sabemos qué tanto. Y los expertos dicen que las vacunas van a seguir sirviendo, porque las vacunas sí no dan una protección importante a nivel celular, también a nivel humoral, aunque baje la efectividad de las vacunas, van a seguir siendo
las vacunas importantes para salir de esta pandemia, porque incluso las farmacéuticas ya han dicho que en cuestión de semanas podrían tener ya una vacuna propia para Omicron. Entonces, de todas formas, las vacunas van a ser importantes, tanto reforzarlas ahora, que ya estamos en la cuarta ola en México, por ejemplo, como también en un futuro, en unas semanas, si es que requiriéramos otra vacuna. Pero muy importante también esto de la evasión de vacunas, para de la inmunidad, para saber también si los anticuerpos monoclonales funcionarían como terapia o no frente a Omicron. Pero es temprano todavía. Lo que llama la alarma es que comparte mutaciones con beta y gamma, que eran variantes que evadían inmunidad. Entonces, quizás se evada, pero lo importante es saber en qué proporción. Oye, por último, Carol, con lo que ya nos has dicho, está claro que no hay razones para la alarma, en el sentido de no tenemos datos que nos permitan decir que es más grave, más severa, como tú decías. Sabemos que es más contagiosa, pero no sabemos todavía cómo reaccionan las vacunas. Pero ante lo que no sabemos, ¿cuáles son las medidas que sí debemos y podemos tomar en este momento? Hay países, decíamos, que están cerrando el tema de las restricciones a los vuelos, sobre todo de África. Hay quien dice que esas medidas no son tan efectivas o que incluso podrían ser tardías porque ya hay casos en Europa y sabemos además si es tan contagioso, pues que puede haber contagios, digamos, más rápido, no identificados todavía, que se manifiesten en las siguientes semanas. ¿Cómo ves? ¿Qué tendríamos que estar haciendo en México frente a lo que todavía no sabemos, pero que vale la pena ya empezar a actuar? Mario, estas medidas que están tomando varios países son importantes porque ganan tiempo. Y ganan tiempo para tener mayor información. Y eso es muy, muy relevante. Ya sabemos que quizás vale la pena ser sumamente precautorios y tomar medidas extras, porque, bueno, si no, pues el costo está en vidas humanas. ¿Me explico? Entonces, bueno, sí es importante hacerse pruebas de COVID para encontrar los casos y bajar la propagación. Es importante seguir con los cubrebocas. Sabemos que esta medida es fundamental para prevenir la transmisión del virus. Sigue siendo el mismo virus, se propaga por vía aérea, entonces el uso de cubrebocas. Importantísimo vacunarse. Quienes no se han vacunado, ir por sus vacunas, los rezagados, los adolescentes. Y pues quizás ir pensando en México urgentemente, poner estas 40 millones de dosis que tenemos en suelo mexicano, pero no aplicadas. Quizás pensar en los mayores de edad que llevan ya casi un año de haberse vacunado y que no han recibido sus refuerzos, que ya sabemos, tenemos evidencia científica que sí se requieren estos refuerzos. Y pues finalmente bajar la exposición. Venimos ya entrando a diciembre, las fiestas decembrinas, las posadas, entonces mucho ojo con cómo. Ya sabemos que la ventilación es fundamental, tener pocas personas aglomeradas. Entonces, muy, muy importante ser muy conscientes. La pandemia no ha terminado, nos hubiera gustado que no existieran más variantes, pero pues ahí está. Entre más chance le damos al virus de replicarse, pues se encuentran mejores maneras de ser, y más en un país o en una región como es África, con una menor proporción de vacunación. Sabemos que se han aplicado la mayoría de las vacunas en otros países, no necesariamente en el continente africano, y pues esta variante es completamente distinta a las demás, está muy alejada, es un salto evolutivo, y pues hay que entender qué significa esta constelación de mutaciones que tiene. Pues ya lo seguiremos platicando. Carol, gracias. A ti, Mario, muy buen día a todos. Gracias. Buen día, gracias por compartirnos este análisis. Hay que seguirnos cuidando, no bajemos la guardia. Ojalá tengamos buenas noticias en los siguientes días, pero miren, lo que no está en nuestras manos no lo podemos hacer. Lo que sí está en nuestras manos, el cubrebocas, la sana distancia, la ventilación, lo que ya hemos aprendido durante todo este tiempo, sigámoslo aplicando. Vamos a un corte, regresamos. Marta Lamas, Mauricio Merino.